Como siempre, como todos los domingos, compartir la tarea con Julieta Camaño. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor Hugo? Feliz de tenerte otra vez aquí y de los amigos que tenemos en el Twitter. Por supuesto que ya comenzaron a tuitear en @BDL Víctor Hugo. Saben que estamos en vivo y tenemos a nuestros invitados que ya están tuiteando, están saludando a algunos de ellos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Alegre. Ella es legisladora porteña, Encuentro Popular para la Victoria, que ya tuiteó saludando: hola, buenas noches, gracias por invitarme a participar del programa. Y también a Eduardo Amadeo, diputado nacional por el Peronismo Federal, que también tuiteó. Muy original, porque dice: soy Eduardo Amadeo, buenas noches. Nunca nos había pasado. También tendremos entre nuestros invitados a Ariel Basteiro, pero él aún no ha saludado, así que esperamos prontamente su primer tuit del programa en @BDL Víctor Hugo. Nos ponemos en marcha con el primer tema de la noche, tiene que ver con lo que ya les hemos presentado, la acción de la CIP en nuestra América. Tenemos un invitado muy valioso, nos honramos en decirles que en instantes vamos a conversar de todo esto con el filósofo Ricardo Forster. Pero vayamos por partes, la presentación de lo que dice la Sociedad Interamericana de Prensa. Durante la última jornada de la Asamblea General número 66 de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, el organismo denuncia que la prensa en América Latina se encuentra amenazada. Con ejemplos contundentes, la CIP asegura que en países como Venezuela, Argentina, Ecuador, México y Bolivia existen graves violaciones a la libertad de expresión. En Ecuador, el organismo criticó que el pasado 30 de septiembre, día de la sublevación policial, el gobierno, bajo el argumento del estado de excepción vigente, obligó a todos los medios a suspender sus transmisiones y retransmitir la señal de la cadena oficial. También de Venezuela, el presidente de la CIP, Alejandro Aguirre, rechazó los ataques del gobierno en contra de periodistas como Guillermo Zuluaga y Nelson Meserane, accionistas del canal opositor Globovisión. A juicio de la CIP, en Bolivia, la reciente ley contra el racismo y toda forma de discriminación, aprobada el 8 de octubre pasado, empaña la imagen demócrata del presidente Evo Morales. Según la norma, los periodistas que emitan mensajes considerados por el gobierno como racistas serán sancionados. Empaña la imagen demócrata de Evo Morales, según la locución que escuchábamos. Vamos a ver qué empaña por aquí la libertad de expresión. Los grandes diarios de la Argentina dieron una amplia cobertura a la reunión anual que la Sociedad Interamericana de Prensa tuvo en México. La sociedad, que agrupa a los dueños de los medios, destacó que existen ataques a la prensa porque recrudecen las agresiones a periodistas y editores de medios. El informe señala que a través del avance sobre papel prensa se profundizó el hostigamiento judicial hacia la compañía y sus socios privados. También, la entidad mostró preocupación por la posibilidad de que la ley de medios ponga en práctica mecanismos que permitan el uso partidista de medios estatales. Las conclusiones de la CIP se basaron en el informe de la delegación argentina, integrada por los directivos de, entre otros, estos diarios. ¿Cuál es la lucha de la CIP? ¿A qué se dedica la CIP? ¿Qué es la CIP? De esto también hemos invitado a reflexionar a Estela Caloni. La CIP hoy sigue siendo la sociedad de los magnates, entonces sigue luchando por los intereses del poder, porque la CIP terminó siendo una sociedad de magnates, una sociedad de dueños de periódicos como es hoy. Son grupos económicos mediáticos de mucha importancia en el continente, que a su vez en este periodo de la globalización quedaron prácticamente en manos de una matriz central que está en Washington y que es la que mueve a la CIP. La CIP dice algo y salen los medios más poderosos, los medios masivos, que además tienen grupos de televisión, que tienen radios, televisión, porque no es solo un periódico. Es decir, es todo un aparato enorme que funciona en conjunto. ¿A quién están en este momento atacando los sectores de la CIP? La CIP, ¿a quién ataca? A los gobiernos de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, al gobierno argentino. Lula también ha denunciado en estos días toda una acción periodística en su propio país. Su defensa fundamental es la libertad de empresas que a su vez obedecen un mando centralizado. Ricardo Forster, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se hace frente al impacto que significa si la gente de Sociedad Interamericana de Prensa dice
y más o menos uno cree saber lo que es la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Cómo defenderse de eso? Bueno, primero diciendo efectivamente qué es esa sociedad. Se acaba de decir muy explícitamente. Son aquellos que defienden los intereses concentrados, corporativos, los grandes negocios mediáticos, que también esto hay que decirlo, no son simplemente empresas autorreferenciales que defienden intereses exclusivamente vinculados a la comunicación, sino que también están profundamente entramados en los valores ideológico-políticos de las derechas continentales. En la Argentina, y no solo en la Argentina, en América Latina y no solo en América Latina, representan una visión del mundo, representan una idea de sociedad, representan un concepto de libertad de expresión también. Por eso hay que desconfiar, hay que pensar qué es lo que nos están diciendo. En ese sentido, Estela Caloni hizo alguna referencia también cuando charlamos con ella a una parte de la historia de la CIP. Todos los documentos que ustedes puedan buscar de la CIP siempre estuvieron en respaldo de las dictaduras. Lo que sucedió en Guatemala en el 54, los ataques a Cuba desde que Cuba se declara prácticamente su independencia real de Estados Unidos. Y el ejemplo cercano es el tema de Honduras. El mismo mes de marzo, 5 periodistas muertos en Honduras, de los que la CIP dice, sí, nosotros estamos contra la muerte de los periodistas, pero no dicen quién los está matando. Claro, siempre tienen una expresión por la galería de qué barbaridad lo que sucede, pero no van jamás al fondo de la cuestión. Es que no van porque ellos defienden, paradójicamente, a aquellos que realmente cercenan la libertad de prensa. Por esto también hay que decirlo, cuando se asesinan periodistas en distintos países de nuestro continente, y la CIP no dice absolutamente nada, o lo que dice es un eufemismo, lo que está ocultando son los intereses de las corporaciones, las grandes corporaciones económicas, junto con las corporaciones mediáticas, que organizan un tipo de vida social, política, y que defienden una idea de sociedad. Frente a esa idea de sociedad, que suele ser la que genera pobreza, exclusión, explotación, desigualdad, se levantan muchas voces, y contra esas voces es contra las que la CIP dirige todas sus baterías. Pero podría decirse que no les cabe ni un reproche porque son gente muy coherente. Desde siempre, acabamos de escucharlo, hay una historia desde el golpe de Arbenz en adelante que muestra de qué manera los grandes grupos concentrados de la comunicación en América Latina han defendido los intereses del poder desde siempre. Volvemos, Ricardo Forster, al valor que han tenido estos 2 últimos años en la sociedad argentina, porque desde la ley de medios para aquí, y ahora Lula también quiere intentar una ley de medios en Brasil, la discusión permitió que se bajasen las caretas y que lo que siempre supimos de los medios ahora esté expuesto hasta por ellos mismos en sus actitudes. La verdad que es extraordinario. Cuando uno piensa en una sociedad como la nuestra que está debatiendo tantas cosas, que inició un debate mayúsculo en torno a la comunicación, a la distribución más libre, más igual de la palabra y que a su vez habilita otras discusiones. Que alguien diga que este no es un debate democrático es realmente que no entiende lo que es la democracia, que transversalmente una sociedad en su diversidad, en su pluralidad de voces, puede enfrentarse al desafío en una sociedad como esta, tecnologizada, dominada en gran medida por los lenguajes comunicacionales, que pueda discutir a fondo cómo se construye, cómo se difunde, cómo se distribuye la comunicación, me parece un logro democrático fabuloso del conjunto de la sociedad. Permítame invitar también a Martín Becerra, docente, investigador, a participar de este tema. Hay una interpretación históricamente equivocada de la CIP que me parece que lesiona incluso los propios intereses de la CIP, que es un discurso ya muy antiguo, digamos, muy perimido, muy anacrónico, que asocia las relaciones de propiedad que se han generado en los medios de comunicación latinoamericanos con la libertad de expresión. Cualquier situación que cuestione esas relaciones de propiedad, la CIP las interpreta como una amenaza a la libertad de expresión. Y ahora se viene Brasil. Les va a costar meterse con Brasil, pero Lula no se quiere ir sin poner en marcha una ley de medios. Bueno, creo que la Argentina ha sido vanguardia en varias cosas, el matrimonio civil igualitario, ha sido vanguardia también en un debate para recuperar sistemas jubilatorios que fueron expropiados por intereses especulativos, y ha sido vanguardia en este debate extraordinario que concluyó en la aprobación de la ley de servicios audiovisuales. Yo celebro que Lula, del que se habla tan bien, ¿no? Porque estos mismos medios que hablan tan bien de Lula, seguramente, si lleva adelante a fondo esta lucha y su sucesora la continúa, ya vamos a ver de qué manera los grandes grupos mediáticos van a comenzar a
correrse de esa definición de Lula como el gran presidente latinoamericano para sospechar de su lugar, ¿no? Te invito a una reflexión, pero después de remarcar lo que mostramos en el comienzo del programa. Yo creo que es útil. Discutíamos antes del programa si pasarlo 2 veces, porque además después está contenido en un material que recibimos de Bolivia. Le decía, o decíamos, que sí vale la pena, porque esto no se ve habitualmente. La gente, estoy seguro que no puede creer que ocurra esto en Bolivia, pero que además aparezca la Sociedad Interamericana de Prensa, que como veremos después hizo el ridículo en Bolivia, defendiendo que esto pueda decirse. Vamos a decirle a usted, excelentísimo asesino presidente de los bolivianos. ¿Dónde está el indigenismo del indio maldito este? ¿Cuál es su socialismo? No tiene pisadas, no pisa más el indio maldito estas regiones. Pero si hablamos del gorilismo y la demostración que pretendía hacer un colle de mierda ignorante, bruto, los que creemos que es inviable la Bolivia como la plantea los collas malparidos, engendro de llama en piedra, Porque quiere imponer a la fuerza en nuestro país un régimen comunista, un régimen totalitario, pero esta no va a poder, peor este indio analfabeto e ignorante. Pero creo que se está acercando la hora de que él sea liquidado físicamente. Me refiero a Evo Morales. No tiene pisadas, no pisa más el indio maldito estas regiones. pero odio esa raza maldita. En la misma estupidez, yo no he visto un hombre que cometa tantas estupideces juntas, saltando, vaya uno a saber por qué, saltando mientras habla. Debe tener alguna cosa en el culo que le estorba, porque no puede quedarse quieto. No quisiera pensar esto, no quisiera pensar esto otro, no quisiera pensar. Presidente, usted no piensa. Tremendo, ¿no?